¿Sabías que en medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, existe un cráter en llamas que ha estado ardiendo sin descanso durante más de 50 años? Un lugar tan impresionante y aterrador que la gente lo bautizó como la Puerta del Infierno. Hoy vamos a adentrarnos en su historia, sus misterios, su explicación científica y en por qué este sitio se ha convertido en una mezcla de atractivo turístico, laboratorio natural y símbolo del poder oculto bajo la superficie de nuestro planeta. Bienvenido a Curiomundo, el canal donde exploramos los enigmas más fascinantes de la ciencia, la naturaleza y la historia. Si es tu primera vez aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita, porque cada semana descubrirás un nuevo misterio del mundo en el que vivimos. Imagina que viajas por el desierto de Karakum, un océano de arena en Asia Central donde las temperaturas en verano pueden superar los 40 grados y la vida parece resistir con dificultad. De pronto, en medio de esa inmensidad árida, aparece un gigantesco agujero en el suelo, con un diámetro de casi 70 metros y una profundidad de 20. No sería tan sorprendente si no fuera porque en su interior arde un fuego inextinguible que ilumina la noche como si se tratara de una hoguera salida del mismísimo inframundo. El aire se llena de calor. El viento lleva un olor fuerte a gas, y las llamas rugen como si la tierra respirara fuego. Esa es la primera impresión que tienen quienes llegan hasta la famosa Puerta del Infierno. Pero ¿cómo empezó todo esto? Para entenderlo debemos retroceder a 1971. En aquel entonces, Turkmenistán era parte de la Unión Soviética, y el desierto de Karakum era un lugar ideal para la exploración de gas natural. Un equipo de geólogos soviéticos instaló maquinaria pesada para perforar la tierra y evaluar el potencial de un nuevo yacimiento. Durante las excavaciones, el terreno cedió inesperadamente. El suelo colapsó bajo los taladros, creando un cráter enorme. La sorpresa fue aún mayor cuando de aquel agujero comenzó a escapar una gran cantidad de gas metano. El metano, como sabemos hoy, es un gas altamente inflamable y peligroso para la salud. Los científicos enfrentaron un dilema. Si dejaban el cráter abierto, el gas podría extenderse, envenenando a los animales, contaminando el aire y representando un riesgo para las aldeas cercanas. La solución que propusieron fue encender el gas, pensando que se consumiría en cuestión de días, quizás semanas. Pero lo que ocurrió fue muy diferente. El fuego prendió y jamás se apagó. Han pasado más de 5 décadas y las llamas siguen vivas, desafiando todas las expectativas iniciales. Con el tiempo, la gente comenzó a llamarlo la Puerta del Infierno, un nombre que refleja el impacto visual y emocional de ver el fuego ardiendo día y noche en medio del desierto. Para los habitantes locales, el cráter se convirtió en un lugar de respeto y temor. Un recordatorio de la fuerza indomable de la naturaleza y de los errores humanos que pueden liberar esa energía contenida bajo tierra. Y aquí me detengo un momento para recordarte algo. Si disfrutas este tipo de historias fascinantes y quieres descubrir más misterios del mundo, dale like a este video, suscríbete a Curiomundo y revisa nuestras listas de reproducción. Ahí encontrarás más enigmas de la ciencia, la naturaleza y el universo que seguramente te sorprenderán. Ahora bien, ¿qué dicen los científicos sobre este fenómeno? La explicación es relativamente sencilla. El cráter libera metano y otros gases del subsuelo, y mientras exista un suministro constante, el fuego seguirá ardiendo. El metano se combina con el oxígeno del aire y mantiene la combustión activa, generando llamas que alcanzan temperaturas altísimas. Sin embargo, lo sorprendente no es la existencia del fuego, sino su duración. ¿Cómo es posible que después de más de 50 años aún haya gas alimentando el incendio? Esto sugiere que el yacimiento de gas bajo el cráter es mucho más grande de lo que se pensó en un inicio. Algunos investigadores han planteado que el fuego podría extinguirse si se agotara el gas, pero nadie sabe con certeza cuándo ocurrirá eso. Puede ser en unos años o en siglos. Otros estudios sugieren que el cráter se ha convertido en una especie de sistema semiabierto, donde el colapso inicial expuso una cámara de gas que sigue filtrando combustible lentamente. La ciencia, hasta ahora, no tiene todas las respuestas. Más allá de la explicación técnica, el lugar tiene un magnetismo especial. El contraste entre el desierto oscuro y el resplandor anaranjado del cráter crea un espectáculo que atrae a visitantes de todo el mundo. Turkmenistán, un país generalmente cerrado al turismo, ha visto en la Puerta del Infierno una oportunidad para mostrar al mundo un fenómeno único. Existen tours que llevan a los viajeros hasta el cráter, donde pueden acampar a pocos metros de las llamas y observar cómo la tierra parece arder desde dentro. Muchos describen la experiencia como sobrecogedora. Sentir el calor en el rostro, escuchar el rugido del fuego y mirar las estrellas con el resplandor anaranjado iluminando el horizonte.
Pero también hay quienes critican el atractivo turístico señalando que se trata de un accidente humano, y que el fuego contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, especialmente metano y dióxido de carbono, lo que agrava el problema del cambio climático. En los últimos años, incluso el presidente de Turkmenistán ha declarado que busca encontrar una solución para apagar el fuego y cerrar el cráter, aunque hasta ahora no se ha logrado. Los intentos de sellarlo se han topado con la dificultad de controlar una fuga de gas tan amplia y profunda. La Puerta del Infierno no es el único lugar en la Tierra con fenómenos similares. En Indonesia, por ejemplo, existe el volcán Kawah Ijen, famoso por sus llamas de color azul eléctrico que arden de noche debido a la combustión de azufre. En Estados Unidos, los incendios subterráneos en minas de carbón, como el de Centralia en Pensilvania, han estado ardiendo durante décadas bajo el suelo de un pueblo fantasma. Estos ejemplos nos muestran que el fuego puede convertirse en un fenómeno persistente cuando encuentra las condiciones adecuadas. Sin embargo, ninguno tiene el mismo impacto visual y simbólico que la Puerta del Infierno de Turkmenistán. El cráter también se ha convertido en un punto de estudio para científicos interesados en la vida en condiciones extremas. Alrededor de sus bordes se han encontrado microorganismos capaces de sobrevivir a temperaturas altísimas y a concentraciones tóxicas de gases. Estos microbios, conocidos como extremófilos, son clave para comprender cómo puede existir vida en ambientes hostiles en nuestro propio planeta y, por analogía, en otros mundos como Marte. Más allá de la ciencia, el cráter ha inspirado historias, leyendas y hasta producciones culturales. Algunos lo ven como una metáfora del poder humano y sus consecuencias, un accidente de exploración que abrió una herida en la Tierra, transformada en una antorcha eterna. Otros lo interpretan como una puerta real al inframundo, un recordatorio de que la naturaleza no perdona los errores. Imagina estar frente a él al anochecer. El aire refresca, el desierto se oscurece, y de pronto todo el horizonte se tiñe de rojo y naranja por el fuego que arde en el cráter. Cada chispa que salta parece una estrella fugaz escapando del suelo. El calor te obliga a retroceder, pero tu mirada no puede apartarse del espectáculo. ¿Entiendes por qué este lugar es conocido como la Puerta del Infierno? No solo por las llamas, sino por la sensación de estar frente a algo que trasciende lo humano. El futuro de la Puerta del Infierno es incierto. Tal vez algún día el gas se agote y las llamas se extingan, dejando solo un agujero oscuro en medio del desierto. O quizás siga ardiendo durante siglos, testigo silencioso del poder de la Tierra y de los errores de la humanidad. Lo que es seguro es que, mientras siga encendido, seguirá atrayendo miradas, preguntas y reflexiones. Lo que nos enseña este fenómeno es claro. El planeta guarda fuerzas que aún no comprendemos del todo, y nuestras acciones pueden desatar consecuencias inesperadas. La Puerta del Infierno no es solo un espectáculo visual. También es una advertencia sobre cómo tratamos los recursos naturales y sobre la fragilidad del equilibrio que sostiene la vida. Si quieres seguir explorando más misterios de la naturaleza y la ciencia, suscríbete a Curiomundo y revisa nuestras listas de reproducción. Aquí encontrarás viajes al corazón de fenómenos extraños, lugares únicos y secretos que aún nos esperan bajo las estrellas. Porque el conocimiento comienza con la curiosidad, y la curiosidad nunca debe apagarse, igual que el fuego de la Puerta del Infierno.